Bienvenidos estudiantes a este video de la semana 6 para segundos básicos. Chicos, ya revisamos en la semana anterior lo que tenía relación con las creencias, las costumbres, las tradiciones. Por tanto, ahora vamos a retomar otra temática, pero que se relaciona mucho, chicos, con lo que hemos seguido haciendo. Recuerden, estamos con los pueblos originarios. Hemos visto ubicación, hemos estado viendo también costumbres, tradiciones, alimentación también. Eso, algunos elementos hemos visto, pero también vimos lo que tenía más relación con los nómades y también con los sedentarios. Por tanto, ya tienen un bagaje cultural o un conocimiento práctico de quiénes eran los pueblos originarios y también qué hacían. Para la clase de hoy, niños, vamos a revisar el objetivo, que es clasificar los roles, oficios y el tipo de organización familiar que tenían los pueblos indígenas. Por tanto, para hacer esta parte hay que tener muy en claro dos cosas. Uno, había un tipo de organización social para los indígenas, pero que estaba fuertemente marcado por lo sedentario y por lo nómade. Por tanto, de nuevo nos aparecen nuevamente estos dos conceptos para definir la organización que tenían los pueblos originarios. En este caso, niños, vamos a ver qué pasaba con este tipo de organización. Porque, niños, tienen que tener en cuenta que ya hemos revisado que los nómades eran pueblos que se movían mucho de un lugar a otro y los sedentarios eran más bien un pueblo estacionario, que no se movían de ese lugar en el que habitaban y que tenían cierto tipo de costumbres, como por ejemplo el cultivar la tierra para obtener sus alimentos. En ese caso, chicos, el tema de los roles, los oficios que hacía cada integrante de los pueblos estaba muy marcado justamente por eso. Ya hemos visto, por ejemplo, que en el caso de los sedentarios, ellos se dedicaron a la agricultura, a la ganadería, también a la artesanía, textilería. Ellos entonces lograron cultivar y también utilizaron la materia prima de la naturaleza para hacer artefactos y herramientas de uso. Por tanto, muchos de los oficios que tenían los pueblos indígenas estaba fuertemente entonces arraigado con esto de hacer, de crear elementos necesarios para la vida. En el caso, chicos, de las mujeres indígenas por lo general se dedicaron tanto en los nómades como en los sedentarios a criar a los niños. Por tanto, ese fue su lugar dentro de la familia. Lo distinto está justamente para las mujeres, tanto si eran nómades o si eran sedentarias. En el caso de que fueran sedentarias, se dedicaban a los cultivos, también parte de la artesanía, pero específicamente lo que era textil, la confección de telas. En el caso de las nómades, en ese caso, chicos, la mayor virtud que tenían las mujeres era la recolección de alimentos. No así, por ejemplo, la caza, porque ahí eran los hombres quienes estaban más encargados de cazar animales y en el caso de los sedentarios, los hombres eran los encargados de no tanto de los cultivos, sino de la ganadería, de la crianza de animales. En ese caso ya hemos visto que los hombres y las mujeres tenían un lugar específico para cada pueblo indígena, ya fuera que fuera sedentario o nómade. Por tanto, niños, es importante que podamos remontarnos entonces a lo que tienen más a mano, que es su texto escolar, su libro de historia. Si pueden ver, pueden entonces ir y revisar
en la página 76 y también en la página 77 la información justamente referente a las actividades que se realizaban en los pueblos originarios. Como pueden ver en la primera imagen, aquí aparece un hombre más bien dividido o que está entonces dedicado a la ganadería, no así por ejemplo a la mujer que aparece acá, que estaba ahí, está en un telar, está tejiendo o está comenzando a tejer. Por tanto, habían ciertas tareas que hacían los hombres y otras tareas que hacían las mujeres. Por tanto, había roles para cada oficio que se hiciera o actividad. Esto quiero que quede claro, niños, porque a veces puede haber alguna interpretación que quede una duda y entonces por eso lo quise abordar. Así que, niños, si hay alguna duda con esto, de todas formas pueden revisar su libro de historia. Aquí aparece en el caso, por ejemplo, de los hombres, que ellos eran siempre los destinados a cazar, mientras las mujeres siempre se dedicaban más bien a la casa, a mantener a los niños, a dar el alimento y también entonces a todo lo que tiene relación justamente con la preparación de la casa, el aseo, la comida. Ese era un rol muy, muy antiguo y que incluso hoy en día todavía tenemos las mujeres. En el caso, chicos, de las mujeres nómades y también en el caso de las chaganas o también de las cahuescas, era justamente el tema de la crianza, el tema de la recolección de comida y esto estaba enfocado justamente en la sobrevivencia de la mujer. En el caso entonces de la familia indígena, tanto para nómades también como sedentarios, la mujer era parte central, porque era la que estaba ahí abocada a mantener la sobrevivencia de los niños, de los hijos. Pues bien, niños, después de toda la explicación y de lo que ya hemos hecho en la clase sincrónica, esta parte de la clase asincrónica va a ser mucho más fácil. ¿Por qué? Porque se han abordado los oficios y los roles. En el caso, niños, de los oficios, van a tener que hacer en el cuaderno estos dos cuadritos. Uno para los oficios, otro para los roles, tal cual como yo lo coloco acá. Por tanto, esto es en el cuaderno va y colocan la primera pregunta. ¿Qué oficios realizaban los hombres y mujeres? En el caso de los hombres nómades, realizaban ciertos oficios. Ya ahí lo habíamos explicado, pero más o menos también aparece en el texto escolar. En el caso de los hombres sedentarios también hacían otro oficio y tenían otras labores. También en el caso de las mujeres. La segunda pregunta dice así: ¿qué roles cumplían hombres y mujeres en la organización familiar? Por tanto, ya se abordó de este modo algunos elementos en el video, pero de todas formas, si quieren, pueden pausar acá el video y escuchar un poco lo que había dicho antes y volver acá, de tal forma, chicos, de que puedan entonces recordar algunos tips que alcancé a decir. De todas formas, ustedes saben que mucho de la familia actual se debe también a lo que pasaba en las familias antiguas, específicamente en los pueblos originarios. Por tanto, tomen esos elementos, vayan pensando, niños, de lo más fácil. ¿Cómo es mi familia? ¿Cómo se organiza mi familia? Desde los nómades, desde los sedentarios. En el caso de los nómades y sedentarios, es bien parecido en el caso de los roles. Van a haber algunas variaciones, pero son mínimas. En el caso de los oficios, ahí sí hay más variaciones. Ahí tienen entonces que evidenciar qué elementos o qué oficios eran más característicos de los pueblos nómades y cuáles eran de los sedentarios. Ya, niños,
habiendo entonces realizado la actividad que hace poco les acabo de mostrar, nos queda entonces la última parte de la clase asincrónica, que sería el final, el cierre, el desafío reflexivo. Por tanto, niños, hemos visto varios elementos dentro de la clase, pero ahora nos vamos a lo último. Y la pregunta es, ¿qué roles y oficios se mantienen actualmente de los pueblos originarios? Por tanto, niños, hay oficios y también hay roles que todavía hoy en día todavía los tenemos. Tal vez no del mismo modo, pero sí todavía se mantiene. En ese caso, chicos, reflexionen, pregúntenle ahí a la mamá, al papá, qué oficios o qué roles dentro de la familia específicamente se mantienen hoy en día. Yo creo que ahí pueden ir surgiendo varias ideas y estos, chicos, los vamos a ver y revisar en la semana número 7 en la clase sincrónica. Por tanto, ahí los estoy esperando y cualquier duda o consulta me pueden escribir en Classroom. Me despido, cuídense mucho y nos vemos.